Bien, el día de hoy pues vamos a grabar la clase de tal manera de que pues tengamos el respaldo de la clase y poderla colocar en algún momento en el aula virtual, ¿ok? La clase corresponde a lo que es el derecho y legislación mercantil. Les había colocado en el grupo de WhatsApp una encuesta, la leo lo que dice en la encuesta, pregunta anónima, como estudiante de la Cátedra de Derecho y Legislación Mercantil, ¿cuál es para usted la relevancia de su carrera? Es una encuesta anónima que coloqué allí, pero me interesa muchísimo la respuesta de ustedes porque es la percepción que pueden tener ustedes inicial sobre la Cátedra de Derecho y Legislación Mercantil. Tengo hasta este momento con 56 votos de 72 personas que están en el grupo de Telegram. El 53% dijo que era muy importante. Una cantidad muy importante para mí, del 41% colocó que es importante, pero poco aplicable. Interesantísimo eso para que partamos de ese debate. Y adicionalmente, una 2% colocó que es sin interés para la carrera y un 4% que solo inclusive la considera de cultura general. Entonces, eso es la percepción de lo que se tiene sobre la cátedra al día de hoy, sin haber dado la primera clase, pero lo que me permite a mí visualizar más o menos qué es lo que ustedes tienen en mente sobre lo que es derecho y legislación mercantil. Ustedes estudian para ser licenciados en administración con la mención de mercadeo. Cuando hablamos de ser licenciados en administración, significa que es una persona que está enfocada al mundo de los negocios. Y cuando hablamos de mercadeo, pues hablamos entonces que tiene que ver con esa realidad de comercio mercantil que pueda generarse. Nos referimos al contexto mercantil. Obviamente las personas civilmente también realizan negociaciones en su ámbito normal, desde las negociaciones más sencillas como pagar el pasaje, una buseta, pagar un Uber, en fin, cualquiera de ellas, pero de una u otra manera hay otras que están enfocadas más en el marco mercantil, en comprar y vender bienes y servicios. Y es más o menos a lo que ustedes se están formando dentro de la Universidad Católica de Táchira. Entonces empezamos a visualizar allí todo ese proceso formativo y resulta de que para que se realice toda esa serie de negociaciones se requiere una base mínima legal, una base mínima que permita de una u otra manera tener como un panorama clara o una seguridad jurídica dentro de lo que es el mundo de los negocios y precisamente esa es la realidad o el propósito de la Cátedra de Derecho y Legislación Mercantil, mostrarle a ustedes como estudiantes de una u otra manera cómo está conformado ese mundo de los negocios, cómo está conformado esa realidad. Inicialmente, en nombre de la Universidad Católica del Táchira, les doy la mejor bienvenida a este segundo año. Tenemos pues una modalidad diferente, multimodal, significa que vamos a tener clases presenciales, pero también vamos a tener algunas clases que van a ser a través de estas plataformas virtuales. Vamos a trabajar la materia por medio de Zoom, vamos a trabajar también por medio de Telegram y espero también verlos en esos encuentros presenciales en la universidad. Esa más o menos es la metodología de trabajo que se va a aplicar a diferencia del año pasado que terminó siendo única y exclusivamente presencial con un solo encuentro, si no recuerdo mal, por esta época de las primeras clases en diciembre, pero luego se continuó todo a través de plataformas virtuales. En este caso, pues regresamos otra vez a esa posibilidad de vernos presencialmente en la universidad. De verdad, para mí es un agrado tenerlos a ustedes, darles lo mejor que pueda. Quiero que de una u otra manera
exista participación en la clase, los invito a participar. La metodología de trabajo es que no hagamos un monólogo. Me gusta en el transcurso de la clase que ustedes activen el micrófono y puedan participar, similar a lo que podemos hacer en un salón de clases, en donde de una u otra manera yo puedo buscar la manera de que ustedes participen. En algún caso, pues voy mirando quiénes están conectados y les pregunto a ver qué es la apreciación que ustedes tienen. No tienen que darme respuestas exactas. Por supuesto que es válido y completamente válido equivocarnos o tener un criterio diferente al de otro compañero o al del mismo profesor. Eso es lícito dentro de mi cátedra. Me gusta de una u otra manera que ustedes analicen cada uno de los contenidos que vamos poco a poco a ir visualizando. Entonces, si en algún momento, buenos días, Edwin, estaba revisando el chat, voy revisando también el chat en el transcurso de la clase. Si en algún momento no funciona el audio, si hay alguna distorsión, me lo hacen saber. Zoom tiene 30 minutos para la clase. En esos 30 minutos, pues se acaba la clase. ¿Qué es lo que hacemos? Se acaba la clase, yo vuelvo y me conecto y vuelvo y les envío el enlace por Telegram y ustedes vuelven a ingresar a la sala, ¿ok? Más o menos esa va a ser la metodología al momento de que se acabe. Para todas las clases funcionamos de la misma manera. Al momento de que se acabe en esa primera jornada de 30 minutos o la segunda de 30 minutos, pues inmediatamente le vuelvo a enviar el enlace y nos volvemos a conectar, ¿ok? Esa es la metodología de trabajo. No los conozco, a lo mejor ustedes se conocen virtualmente seguramente porque no han habido clases presenciales, entonces sí me gustaría de una u otra manera que interactúen, ¿ok? En el transcurso de lo que sería la clase, hay 34 estudiantes para iniciar, ¿ok? Bien, empezamos entonces la presentación. Pregunto lo siguiente, quiero saber si ustedes están viendo en este momento la pantalla, sí, compartida, la pantalla de PowerPoint. Profe. Sí, se ve Sí, perfecto, ¿verdad? profe. Sí, Ok, profe. muy bien. Muchas gracias porque a veces esa es otra de las cosas. Coloca uno y asume que está compartida la pantalla, pero no se ve. Gracias entonces por esa observación. Si hay algún estudiante en sala, si hay que admitir aquí 3. Ok, ya lo hice. Perfecto. Para que pues, puedan ir ingresando. Algunos pues, pueden ingresar, otros no. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hablar en este primer tema en lo que es el derecho mercantil y vamos a hacer una breve reseña histórica de ese derecho mercantil. Como venía hablando, dentro del derecho mercantil, si nosotros nos vamos a Grecia, nos vamos a Roma, a la antigüedad, pues se daba la necesidad de realizar procesos de intercambio en donde lo esencial, lo primordial, que de una u otra manera se tenía como necesidad era el trigo, era la plata, era el oro, el mármol, la sal y algunas cosas consideradas para esa época de primera necesidad. De una u otra manera, todas las personas que conviven en sociedad muchas veces requieren una interacción y esa interacción que se realiza desde el contexto negocial y desde ese contexto negocial siempre deben existir reglas claras, porque si no tenemos reglas claras, sencillamente lo que va a pasar es que una u otra persona va a ser más hábil que otra y pues pudiera generarle un perjuicio y debemos entonces dentro de cualquier actividad negocial generar una cierta igualdad de condiciones. Obviamente entonces vamos a justificar un poco para ese 41% de la audiencia inicial que me decía que era de repente muy poco importante la cátedra en lo que ustedes están estudiando. Recordemos entonces que dentro de este proceso de formación que ustedes tienen para ser licenciados en administración, mención mercadeo, pues se requiere conocer cómo funciona esa realidad de los negocios y cuáles son esas reglas, cuál es ese basamento legal necesario para que se realice ese intercambio comercial. De una u otra manera, en esa época antigua, aunque a veces pensamos que eran personas con poco conocimiento, pues con poco o mucho conocimiento se daba la misma necesidad de realizar intercambios, se daban una serie de agrupaciones de personas que hacían esos intercambios a través de ferias, a través de condiciones interesantes de
poder negociar. ¿Qué se negociaba dentro de esto? Bueno, distintas cosas como lo conocemos hoy en día, la ropa, la seguridad, el transporte, la comunicación, la vivienda, cosas de ocio como lo conocemos hoy en día, ir a cine, a un restaurante, comprar algunas cosas en el contexto de la salud, que está muy de moda por esto del COVID-19. Además de eso, pues generamos algunos procesos de trabajo. No todo el mundo va a una universidad, hay carpinteros, hay herreros, hay agricultores, en fin. Además de eso, pues requerimos comprar para nuestro sustento alimentos, en fin, de una u otra manera siempre se va a realizar una actividad negocial. En la época antigua, esa actividad negocial era una necesidad. La única diferencia que pudiera generarse con esa primera época era que no existía moneda, no existía algo que me permitiera ya va, tengo un micrófono activo, déjame ver quién es. Desactivar audio de Romina. Creo que era eso, ¿sí? Bien, perfecto. En esa primera época entonces no teníamos monedas, no teníamos billetes y obviamente igual sí estaba la necesidad de que se hiciera esos intercambios. Entonces la primera forma de intercambios que se conoce es el famoso trueque, esa posibilidad que entonces tenía una persona de intercambiar una por otra. Si vemos allí la imagen que les coloco en la lámina 4, vemos a una persona que está dándole un conejo y está recibiendo un pescado, pero así como ese ejemplo tan sencillo, pudiera generarse cualquier otro. Yo te doy esto y tú me das a cambio cualquier otra cosa. Esa entonces era la forma inicial que se tenía y es el primer antecedente de lo que es el derecho mercantil. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el derecho civil? Ya va. No, tranquila. Pensé que un mensaje que era de acá, pero es del otro es que estaba con clase con los chicos de Derecho Tributario y hasta ahorita pues ingreso con ustedes. Ok, entonces ese primer antecedente es el trueque sobre el derecho mercantil y hay que tener una diferencia entre lo que son las negociaciones entre particulares y las negociaciones entre comerciantes. Cuando hablamos o cuando menciono la palabra mercantil, hacemos mención a lo que sería el comercio, a lo que de una u otra manera corresponde a personas que siempre se dedican a comprar y vender usualmente algo. Por ejemplo, una persona que todos los días compra y vende pescado, eso significa que esa es su actividad neta, él se está dedicando al comercio. Esa es su actividad normal. Ahora, una persona que de vez en cuando se ve en la necesidad de vender su carro, no es un comerciante. Tengo un carro, es de mi propiedad, quiero venderlo para comprar uno diferente o para comprar otra cosa y se da la necesidad de hacer un proceso de negociación. Entonces eso tiene que tener una característica distinta, que es la característica civil. Lo que quiero entonces mostrar aquí es que siempre podemos intercambiar cosas, pero en algunos casos desde el contexto civil entre particulares y en otros casos desde el contexto del comercio que tiene que ver o enmarcarse dentro del derecho mercantil. Posterior a esa primera etapa del trueque, pues se da ya lo que sería la creación de la moneda y la creación de los billetes, donde ya se tenía la posibilidad de realizar intercambios tanto de la vía civil como de la vía mercantil a través precisamente de una moneda en específico. Inicialmente, esa acuñación de moneda se dio en metales preciosos como la plata, como el oro. Posterior a eso, pues ya empezamos a trabajar con el papel moneda que conocemos, o similar al que conocemos hoy en día, en donde a ese papel se le daba un valor. ¿Dudas hasta este momento? Quiero escucharlos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo me escuchan? Recuerden lo que les dije al inicio. No quiero que sea solo un monólogo, sino que quiero que se dé alguna participación. Pregunto, ¿se escucha bien? ¿Se entiende bien hasta ahora? Coménteme que Profe. Sí, Yo se lo profe. escucho bien, profe, todo fino. Sí, profe, perfecto, yo lo vale. escucho. ¿Quién más está conectado? Chévere, ok. Sigo entonces. Todo perfecto, ¿verdad que sí? Tenemos 34 personas. Bien, ok. Continúo. Es que para saber, porque a veces si no parece como que estamos hablando aquí con, no sé, con una máquina y esa no es la idea. Bien,
En esta siguiente lámina número 5, entonces empezamos ya a tratar de mostrarles un poco esa diferencia entre lo que es el derecho civil y el derecho mercantil. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito esa estructura legal, ¿sí? De cómo está diseñada, pero lo que quiero mencionar en este primer momento, cuando hablamos del derecho civil, vamos a llevarnos a la familia. El derecho civil es, tenemos un papá, una mamá y unos hijos. Ese papá y esa mamá y esos hijos pues requieren necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Bueno, pagar un transporte, una buseta, echar gasolina si fuera el caso, adicionalmente de eso comprar mercado, de repente comprar todas las cosas de su ropa, su vestido, en fin, algunas necesidades básicas. Esas negociaciones podemos hacerlas con personas que se dedican al comercio o personas que no se dedican al comercio. Por ejemplo, necesitamos una casa. A lo mejor compro una casa a otra persona particular que no se dedica a vender casas, sino que sencillamente tiene una casa y a mí me interesa, tengo el dinero y la compro. Eso es una negociación entre personas desde el contexto civil, desde dos familias podría ser. Allí hay negociaciones, hay intercambios, pero bajo la vía civil. No hay una connotación de tipo mercantil en este caso. Pero muchas veces hay personas que hacen compras a comerciantes. Entonces hay una interacción en lo que es el derecho civil y lo que es el derecho mercantil. Una persona que lo hace bajo el contexto civil y una persona que lo hace bajo el contexto mercantil. ¿Quién sería eso? El comerciante, el que se dedica a vender ropa, el que se dedica a vender zapatos, el que se dedica a vender comida en el bodegón, en fin. Eso es más o menos. Ahora, dentro del proceso histórico, se trataba o se ha tratado de ver de que todas las negociaciones estaban enmarcadas en el proceso civil. En el proceso civil tenemos cosas como casarnos, primero nacer. La persona que nace tiene derechos y tiene deberes, por supuesto. ¿Deberes de qué? Bueno, en el caso de los muchachos tienen el deber de estudiar, tienen el deber de hacer las cosas que la familia considera más prudente en función de su acervo cultural y desde el contexto de la realidad, pues luego crecen, se quieren casar, luego pues probablemente se quieran divorciar, quieran realizar cualquier tipo de negociaciones. Inicialmente dentro de todo ese primer momento, esas negociaciones estaban todas enmarcadas en el contexto civil. A medida de que se va desarrollando la evolución de la sociedad, pues entonces se ve que existe una rama independiente, que es la rama que realizan en este caso los comerciantes. El derecho mercantil nace inicialmente a través de los intercambios comerciales cuando venían todas esas personas a través de los barcos y creaban de una u otra forma la necesidad de intercambio, llegaban a los pueblos, traían mercancía de diferentes tipos para que fueran negociadas y esas mercancías generaban una condición tributaria donde tenían que pagar algún tributo para realizar ese proceso de negociación, pero también se realizaban unas normas mínimas, unas normas que debían cumplir esas personas que venían a traer ese comercio y esa connotación comercial. Obviamente también se daba de que esos barcos se podían hundir, podían perder la mercancía, entonces había alguna serie de responsabilidades que nacían. ¿Qué pasaba si esa mercancía que se transportaba en los barcos pues no era del dueño del barco? Era lo mejor de muchos comerciantes de la época que colocaban allí su mercancía. Entonces empezamos a ver la necesidad de colocar o crear prestamistas, quién aportaba capital, cuánto me ganaba por ese capital invertido. Y eso tiene que ver con el ámbito comercial, con el ámbito administrativo, con el ámbito del mercado, de la necesidad de comprar y vender. Ustedes están estudiando una condición muy particular, muy bonita en estos tiempos, muy atractiva, lo que tiene que ver con el área del mercadeo, pero ese mercadeo tiene algunas necesidades. ¿Qué es una necesidad? ¿Cómo está esa pirámide de necesidades? ¿Y cómo funciona esa condición desde el contexto legal? ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo no se puede? Eso es parte de lo que me interesa en el transcurso de este año académico, empezar a irles motivando y enseñando y generando una plataforma legal interesante. Entonces, cuando hablamos ya del derecho mercantil, hablamos entonces de esa rama que se quiso independizar del derecho civil y donde de una u otra manera
se crean, cuáles van a ser esas condiciones necesarias para que los comerciantes tengan unas reglas fundamentales. No sé si tengo alguna duda hasta ahora, pregunto. Entre No, lo que, profe. todo bien, ¿sí? No, Entre por mi parte no, profe. mercantil. ¿Quién No, más? profe, todo bien. ¿Cómo? Bien, perfecto. No hay ninguna duda. Eso que no haya dudas a veces me preocupa, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a decir que sí. Bien, dentro de este proceso de definición de lo que es el derecho mercantil, nosotros vemos qué es el derecho. El derecho, pues toda esa serie de normas que se crean para la subsistencia social. Eso es el derecho. Una serie de normas, en algunos casos, pues va a tener una cantidad de nombres como la Constitución, como los códigos, como las leyes, como los reglamentos, como las providencias administrativas, en fin, pero más allá de eso, todas ellas le podemos decir que el derecho se basa en esas reglas, el derecho se basa en buscar la justicia, ¿sí? O tratar de conseguir algo como lo que podríamos determinar como la justicia, lo que es justo para varias partes o para el común denominador y en este caso para la sociedad. Y dentro del derecho hay varias ramas, está el derecho público, está el derecho privado y está el derecho que tiene que ver con el ámbito social. El derecho público tiene que ver con todas esas actuaciones que realizamos dentro de la necesidad de involucrar al Estado. Entonces tenemos allí el derecho constitucional que tiene que ver con los principios básicos fundamentales por los cuales se rige una sociedad, cuáles son el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener unos apellidos, el derecho a tener educación, el derecho a tener salud, el derecho a tener alguien que cubra los servicios mínimos públicos, en fin. Eso tiene que ver con esos principios fundamentales. Hay un derecho administrativo que tiene que ver, bueno, ¿qué pasa si el Estado está obligado a brindar servicios de salud, a brindar servicios de educación y no los brinda? ¿Cómo hago yo para que lo haga? Bueno, eso se puede corregir, se puede puntualizar a través de ese proceso del derecho administrativo. También tenemos en el derecho público lo que es el derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Tiene que ver entonces con todas esas personas que cometen delitos, que tienen como necesidad una falta. Por ejemplo, mataron a alguien, le robaron a alguien algo, le hurtaron a alguien algo. Bueno, eso está dentro del contexto penal, es de orden público, le interesa al Estado, está dañando a esa persona que robó a toda la sociedad. Entonces debe buscarse una forma de revisión de lo que sucedió dentro del contexto del derecho, pero en este caso enfatizando de que sería el derecho público. Tenemos también allí lo que es el derecho militar. Obviamente dentro del funcionamiento de la sociedad pues se requiere la seguridad y en este caso pues están los militares y ellos tienen unos protocolos diferentes a los civiles en donde deben generarse algunas condiciones mínimas. Bueno, esas condiciones deben estar enmarcadas dentro de ese derecho penal. Tenemos el derecho procesal que tiene que ver con todos esos procedimientos lícitos por los cuales de una u otra manera deben seguirse las averiguaciones que sean conducentes a determinar si hay o no ilícitos en determinado momento. Hay un derecho internacional público, tiene que ver con esa necesidad por la globalización de intercambio tanto de la sociedad como de las mismas, de los mismos estados. Entonces, de una u otra manera está esa condición. Y está el derecho fiscal que de una u otra manera tiene que ver con ese contexto tributario, con ese contexto de esa percepción que pueda tener, en este caso, el Estado para sufragar sus gastos básicos de funcionamiento y además de eso, sus gastos de inversión social. Tenemos también dentro de de ramificaciones del derecho, el derecho privado, que es una rama completamente diferente, como la ven allí en la lámina número 6. En ese derecho privado tenemos inicialmente el derecho civil, que lo definí con esa necesidad de interactuar dentro de la vía civil. En el derecho civil tenemos primero el derecho de nacer, de que nos coloquen un nombre, eso forma parte del derecho civil, de que nos coloquen una vinculación con nuestros padres, en este caso unos apellidos, eso forma parte del derecho civil. También tenemos el derecho entonces de tener la posibilidad de votar, de elegir a las personas que de una u otra forma van a participar, obviamente cumpliendo con algunas condiciones. Está
tener 18 años o ser menor de edad. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, algunos que tienen derechos cuando los papás se divorcian, bueno, ¿con quién me voy a quedar? Eso está enmarcado dentro de ese derecho civil. El hecho del matrimonio, que lo decía hace un rato, también forma parte del derecho civil. Que no quiero continuar casado, me quiero divorciar, eso forma parte del derecho civil. Eso es parte de las realidades normales de que una persona coexista en esta vida. Ahora tenemos un ámbito que es el derecho mercantil, que es esa necesidad que tienen los comerciantes también de sobrevivir. No todo el mundo se dedica al comercio. Hay personas que se dedican a actividades profesionales, el médico, el ingeniero, el abogado. Esos son actividades profesionales, no tienen que ver con comprar o vender ciertas bienes o servicios. En este caso, el derecho mercantil está supeditado a una rama pura, pero está dentro de lo que es el derecho privado. ¿Por qué? Porque se hace entre particulares, tiene interés solamente para las personas que van a hacer esa negociación, ya sea de tipo civil o ya sea de tipo mercantil. Y existe también un derecho internacional privado, así como existe un derecho internacional público y un derecho internacional privado, la necesidad de realizar negociaciones, ¿sí? Pero desde el contexto privado, desde el contexto de particulares, donde no se involucra el Estado. Y existe una rama general también que tiene que ver con el derecho social, que es el derecho al trabajo, el derecho agrario, el derecho a la seguridad social, como tener seguro social, ley de política habitacional, ya hablaremos más adelante de eso, en fin, una serie de condiciones especialísimas. ¿Dudas hasta ahora entre esa división del derecho público, privado y derecho social? Pregunto. ¿Ninguna? No, profe, por mi parte no. Por su parte, Profe, no. ¿podría explicar otra vez el derecho social? El derecho social tiene que ver con vamos a verlo como si fuera un derecho público, pero no solamente público, involucra personas particulares, pero son derechos que nacen de una necesidad propia, por lo menos, el derecho a trabajar. El derecho a trabajar implica que toda persona tiene que ganarse su sustento. Puede que sea el trabajo más sencillo, como el de una persona que barre una escuela, ¿sí? Es un trabajo humilde y todo lo que sea, pero tiene que tener ese derecho. Y hay personas que ni siquiera se dedican a que alguien les pague un salario por lo que realizan, como es el caso del Estado, si es un bedel en una escuela, sino que sencillamente pues tengo derecho, aunque sea a ganarme la vida de alguna manera, a ser carpintero y hacer pues un mueble y venderlo. Eso es un derecho y tengo derecho a trabajar, tengo derecho a subsistir, porque en función de eso, pues de una u otra manera voy a poder sobrevivir. Entonces, dentro de ese derecho al trabajo hay algunas condiciones particulares, por ejemplo, cuántas horas de trabajo realiza al día, cuánto le paga de salario, existe un salario mínimo atribuible, existe adicionalmente un derecho a la seguridad social después de que tenga 60 años o 55 la dama. ¿Qué va a suceder conmigo si ya no tengo la edad productiva? ¿Cómo hago entonces para sobrevivir? ¿Me pueden dar una pensión de vejez? ¿Me pueden dar una jubilación? Son algunas cosas que están dentro de la garantía de lo que es también un derecho humano, en donde debe de cierta forma de garantizarse algunas condiciones mínimas, no solamente en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional. Y obviamente, en el caso de la seguridad social, estamos hablando de que, bueno, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Entonces, también, si yo tengo derecho al trabajo, hay algunas condiciones como pagar ley de política habitacional. Hay cosas que están un poco distorsionadas por la situación que vive Venezuela en estos últimos años, en donde pues los salarios o la economía no es la real, donde el salario mínimo pues está también distorsionado y no es lo que realmente una persona debe de ganar o lo que realmente gana y se representa dentro de su seguridad social, pero si por lo menos debemos saber que una persona que trabaja tiene derecho a unas utilidades, tiene derecho a unas vacaciones, tiene derecho también a unas prestaciones sociales, a unos intereses por esas prestaciones sociales. Entonces todo eso va a estar enmarcado dentro de ese derecho social. Un poquito mejor la aclaración de lo que preguntabas o no, ¿sí? ¿Preguntó? Sí, profe, ya. Listo, Sí, muchas Mariana. gracias. Exacto, Mariana. Excelente. Bien, entonces vamos a continuar con la lámina número 7 y empezamos aquí a tratar de mostrarles, no quiero ser tedioso, caiga feo con ustedes, sino tratar de mostrarles la parte bonita, cualquier pregunta que tengan sobre esto, me gustaría que la hicieran. Yo tengo que mostrarles en teoría cómo debe funcionar el Estado. Puede que no funcione de esa manera y me disculpo,
porque pues es la realidad que hemos tenido y es el ejemplo que se le está dando en este momento a ustedes, que son unos muchachos, están hasta ahora en segundo año en la universidad y están tratando de formarse y a veces dirán ustedes, uy, pero eso que está allí no es lo que pasa en la vida real. Bueno, pero es lo que debiera pasar. Es para lo que ustedes se están formando y es como deben funcionar las cosas y ese es el deber de mostrarles esa interacción del derecho mercantil. A ver, yo primero quiero hacer algo. Con estas tres cositas que he hablado, yo quiero que uno de ustedes me diga más o menos qué entiende por derecho mercantil para yo poder explicar esta lámina número 7 y cómo eso se va a involucrar dentro de esto que yo voy a colocar en la lámina número 7. Pero más o menos en lo que he dicho, ahora entienden un poco mejor qué es el derecho mercantil o todavía no queda nada claro. ¿Qué interpretación me pueden dar de eso? A ver, pregunto. Pues, profe, es lo del comercio. O sea, Ajá. entre Es lo de, particulares mire, y voy a copiar contribuyentes. aquí, Marian, comercio. A ver, usted me está dando una palabra clave, comercio. A ver, es lo del comercio. ¿Cómo así? O sea, es un intercambio de bienes o servicios o cualquier cosa, alimentos entre comerciantes y particulares, pues. A ver, Mariana, hay algo interesante. Vamos a ir mejorando el concepto. Eso está muy bien y gracias por participar. Aquí quiero ver algo. Cuando hablemos de comercio, Marian, si yo le vendo a usted este lapicero, lo ven en la cámara, este lapicero que tengo acá, ¿sí? Sí, Sí, profe. Ok, si yo sí, le doy este lapicero, yo soy comerciante, no, yo no vendo lapiceros. De repente usted necesita el lapicero, estamos en clase, yo le digo, bueno, le vendo el lapicero, deme 10 pesos. Muy caro, ¿verdad? Bueno, 2 pesos, ¿sí? Y usted me lo compra, ese intercambio que hicimos no es derecho mercantil. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo entre particulares. Eso sería derecho sí, civil. Ok, perfecto. Esa es la primera cosita que quiero aclarar. Ahora, mejoremos entonces el concepto se de derecho ocupa, mercantil. A ver, ¿cómo se es? ocupa de regular la actividad de los empresarios. A ver, Christopher, mejórame eso. ¿Cómo es eso? La actividad de los empresarios. A ver, mejor, ¿cómo es eso? Pues, se ocupan de vender algo fijo, de tener Mm, algo estable, un negocio Bueno, vamos estable. a poner aquí, la palabra de Mariana importante fue comercio. La vamos a dejar porque es muy buena, ¿sí? Ahora vamos a colocar vender. Y ahorita hacemos un concepto, ¿sí? ¿Quién más me ayuda? ¿Quién más ayuda algo para el concepto? Yo lo veo más que como el comercio y eso lo veo como el estilo de vida que tomó la persona para eso vivir, más como el derecho mercantil. Una forma de vida. Pues de como de lo que se mantiene, pues. Ok, para su sustento. Ajá, perfecto, muy interesante, eso me gusta. ¿Quién más? Pues, profe, el derecho mercantil, o sea, para mí es como, o sea, son como las leyes que regulan todo lo que tenga que ver con el comercio. Ok, leyes de comercio, muy interesante, leyes de comercio. Mire, les voy a hacer un recuento de lo que yo aquí he anotado. Me hablaron de comercio, me hablaron de vender, me imagino que bienes o servicios, ¿sí? ¿Saben qué es un bien o servicio? Los bienes son tangibles e intangibles, ¿ok? Y los bienes son muebles e inmuebles. Los inmuebles son las casas y los terrenos, ¿ok? Y los bienes muebles, estaríamos hablando de un teléfono celular, el lapicero, estamos hablando de una chaqueta, de una camisa, de una gorra, en fin, ¿ok? Y otro de los conceptos me dijeron forma de vida. Hay personas que se dedican al comercio, es una forma de vida, súper interesante eso también. Y me acaba de decir José, creo que era la señorita que me habla de las leyes que rigen el comercio. El derecho mercantil son esas normas. Entonces, son esas leyes que rigen el comercio donde las personas venden y hacen un estilo de vida. Vamos hablando de ese concepto. Mire que lo estoy haciendo con las palabras de ustedes. ¿Qué más le agregamos? A ver, Aldrin, ¿qué opina Aldrin? O Buenos Daniela, días, profesor. Rosmary, cuéntame. Para agregarle a lo que pues el concepto que estás haciendo con nuestras propias palabras y concluyendo lo que dijo mi compañera, dichas leyes que se rigen por el Código de Comercio, tengo entendido, ¿sí? Ok, usted ya no lo está colocando con más nombre. Código de comercio, excelente. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Quién más? ¿Más nadie?
Dejémoslo así para que no los... Vamos en el primer día y están tratando de perder el hielo conmigo y entonces de una u otra manera lo que me interesa es que ustedes interactúen. Por aquí tengo a Sonmer, me dice, regula las operaciones que se encuentran entre los comerciantes en el chat. Y María José me escribe, profesor, para mí son las reglas y derechos que tienen en una empresa o lugar donde se esté realizando una compra o venta. Ok, todo eso es completamente válido. De todas maneras, entonces vamos a tratar de ver que el derecho mercantil tiene que ver con todas esas normas que rigen el comercio, donde algunas personas consideran como forma de vida vender productos, bienes o servicios, y enfatizaban al final que esas leyes o esas normas principalmente son el Código de Comercio para efectos venezolanos. Todo eso es válido. Vamos entonces ahora sí a irnos a lo que es la lámina número 7. La Constitución Nacional establece que existe 5 poderes fundamentales. Eso dice la Constitución de 1999, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Hay un micrófono activo, déjame darle el audio a Daniela Niño para que ahora sí creo que se escucha mejor. Ok, perfecto. Entonces, dentro de este proceso tenemos 5 poderes. ¿Cómo interactúa? ¿Cómo se da ese derecho mercantil? ¿Cómo funciona? Eso es lo que me importa de que veamos estos 5 poderes. Primero tenemos entonces que el Estado se fundamenta en esos 5 poderes. El Poder Ejecutivo está representado por el presidente de la República. La Asamblea Nacional es el Poder Legislativo, quienes se encargan de hacer normas, crear normas. El Poder Judicial, que se encarga de dirimir controversias, ¿sí?, que puedan haberse generado en distintos ámbitos. El Poder Moral, o lo que se llama el Consejo Moral Republicano, está dividido en una